Amantísimo Padre, Dios de gloria y de poder, a ti damos gloria y honra y alabanza y honor, porque no hay Dios fuera de ti, Padre amado. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres poderoso. Y gracias te damos, Padre amado, porque en los méritos de tu Hijo amado y en el sacrificio y en la vida de tu Hijo amado, el Señor Jesús de Nazaret, tú nos has dado vida, Señor, nos has perdonado, nos has reconciliado, nos has congregado aquí como tu pueblo, Padre amado. A nosotros que andamos descarriados en nuestros pecados, en nuestros propios caminos, tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable y nos has revelado a tu Hijo amado y tu verdad, Padre amado. Y nos has concedido tu Santo Espíritu, Padre amado, porque tú nos guías, nos fortaleces, nos das el poder y la fuerza para hacer tu voluntad, para guardar tus mandamientos, Padre amado. Ilumínanos en esta noche, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos a mí, mi hermano Miguel, y a mis hermanos que han de compartir, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, dándonos instrucción y revelación, y que seas tú también abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y guardarla en esta noche, en el nombre poderoso y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Amén, Señor. Aleluya. Hermano Miguel. Ok. Vamos a continuar. Habíamos quedado en Éxodo capítulo 19 y habíamos leído de cómo Israel, el pueblo de Israel había salido de Egipto y había llegado al monte Horeb o al monte Sinaí. En ese tiempo, este pueblo se estaba preparando para hacer un pacto. Este pacto iba a ser eterno. ¿En qué consistía ese pacto? En que el Eterno iba a dar a este pueblo lo que nosotros conocemos como la Torá. Ese iba a ser el pacto. ¿Recuerda qué envolvía la Torá? La Torá lo que envolvía era que si el pueblo aceptaba el pacto y cumplía la Torá, las instrucciones que el Eterno le estaba dando a su pueblo, le iba a llevar a ¿qué? A bendiciones. Recuerda lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, de que si ellos cumplían, ¿sí?, este pacto, cumplían en obedecer la Torá, lo que el Eterno le estaba dando al pueblo, Dios los iba a ¿qué? A bendecir. Pero, hay un pero si ellos no cumplían, ¿qué iba a hacer? No los iba a bendecir. De hecho, iba a llegar a ellos ¿qué? Maldición. Ellos desobedecieron, pero el pacto no había una cláusula que decía o que hubiera dicho, ustedes no van a ser mi pueblo. En Osea nos muestra o nos reafirma que ese pacto no solamente iba a ser indestructible, pero a su debido tiempo, Él, el Eterno, iba a volver a traer a esas ovejas que una vez se apartaron y desobedecieron ese pacto. Ustedes pueden leer Oseas, ustedes pueden leer la profecía de Jeremías, las profecías de Ezequiel, y usted se va a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El Eterno había llamado a Moisés a darle lo que los sabios conocen como las 10 palabras. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. En eso consistía la entrega de la Torá. ¿Qué es lo que significa Torá? En sí, esto fue lo que yo pude buscar y ver. En sí, la palabra hebrea viene de la raíz orá, que significa enseñanza. Según los sabios, ellos también pueden irse un poquito más lejos y aún decir de que esta palabra se puede tomar del paleohebreo, que es el hebreo más antiguo, que se dice de que ese fue el que utilizó Moshe para escribir la Torá, que esta palabra lo que quiere decir es camino. O sea que lo que usted está haciendo es un caminar ¿con quién? Con el Eterno. Pero la palabra que hoy en día podemos entender como Torah viene de la raíz hebrea también, orá, que significa enseñanza. Lo voy a decir de esta forma: desgraciadamente, cuando se tradujo esta palabra al griego, trataron ellos de buscar la palabra más similar para que pudiera traducirse del idioma hebreo. Y esta palabra fue la palabra noma. Esta palabra trae un mal entendimiento. ¿Por qué? Porque esta palabra, al traducirse en español o en otros idiomas, se traduce, por ejemplo, en español se traduce como ley. Resulta ser que esta palabra ley, cuando la escuchamos, o la persona que la escucha por primera vez,
lo que se le viene a la cabeza es algo que va a oprimir, algo que no le va a beneficiar. De hecho, una persona lo dijo de esta forma: ley no necesariamente tiene que producir algo bueno, o no necesariamente tiene que ser una buena ley. Porque aquí en los Estados Unidos por lo menos hay leyes que aprueban al aborto. ¿Es una ley? ¿Pero es buena? No, no es buena, es mala. ¿Qué pasa? De que la Torá, que es bien traducida como instrucción, siempre va a denotar algo bueno. Siempre. Nunca algo malo. Pero el enemigo, como es astuto, es lo que siempre ha querido sembrar. Y es lo que ha pasado por muchos siglos. Que se ha enseñado que la ley o la Torá de Dios, las enseñanzas de Dios, es una carga para el pueblo de Israel. Una carga pesada de llevar. Y que cualquier persona que decida buscar al Eterno en obediencia a través del Mesías y decide obedecer la Torá, también se le vuelve o se le volverá una carga. Es más, lo llevan hasta el extremo que no solamente una carga, pero una maldición. Pero vamos a descubrir de que esto no es así. Los sabios dicen que la palabra Torá realmente se puede comparar con la palabra bien o buena. De hecho, la Torá es buena. Recuerda lo que dice el rey David en los Salmos, de que tu Torá es buena, de que ese deleite natural, de que su Torá es delicia. Recuerda, la Torá es buena. Y los sabios dicen de que como la Torá es buena, necesita algo que la active. Y esa es la bondad o la gracia. La cristiandad hoy en día lo que quiere hacer es divorciar la Torá de la gracia. Y mire que es todo lo contrario, porque no solamente los sabios, pero también nuestros santos maestros y los apóstoles, los discípulos de él, que enseñaron de que la Torá y la gracia van unidas. Y mire lo más sorprendente, que cuando se une la Torá, que es bueno, y la gracia o bondad, resulta algo, resulta el amor. Resulta el amor. Porque cuando usted une estos dos aspectos, por decirlo así, lo que usted va a hacer, lo que le va a resultar el hacer, empieza a ser el motor, y lo que usted va a hacer, lo hace en amor, porque ha unido la bondad y la Torá, la gracia y la Torá, y resulta en ¿quién? En amor. Por eso es que cuando nosotros comprendemos la importancia de obedecer la Torá, por esa gracia que el Eterno nos da a través de su Hijo amado, nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, lo vamos a hacer ¿en qué? En amor. Pero lo contrario es cuando no entendemos el concepto de gracia y de ley y tratamos de obedecer la Torá. Ahí sí puede que se convierte en una carga. Pero de ninguna forma la Torá es una carga. Mire lo que dice 2 de Pedro, que me llamó bastante la atención. 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9. Dice Kefas, Pedro: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Todo al final, todo al fin y al cabo, todo lo que uno vaya a hacer o el resultado de obedecer va a ser el amor. Pero como dije anteriormente, desgraciadamente, siglos de enseñanza mala, que dice de que esta fue una carga para Israel y para todo aquel que quiere guardar la Torá. Muchos piensan de que esto trae maldición y vuelve esclavo a una persona. Es más, toman como excusa a Rash Shaul cuando él se refiere o cuando él dice de que muchos creen que se está refiriendo a la Torá, pero no es así.
Ahora les voy a decir el porqué. Cuando él toma una referencia de la Torá, de la ley, perdón, y la aplica diciendo de que, en Gálatas, que dice de que ustedes volvieron a esclavitud, y las personas malentienden a Rashaul o a Saulo o a Pablo, como lo conocemos, y dice, viste, Pablo está diciendo de que guardar la ley te lleva a esclavitud. Pero como nos aclara más adelante nuestro amado también hermano y apóstol Pedro, de que muchos tuercen la enseñanza de Pablo. Es más, él utiliza una palabra, y es la palabra que, ahorita se lo voy a explicar mejor, es la palabra indocto. Y nos vamos al pensamiento hebreo, un docto se está refiriendo a una persona doctora de la ley. Cuando Pedro se está diciendo un indocto, es una persona que no conoce la ley. Dice que los indoctos tuercen. O sea, una persona que está tratando de torcer las palabras de Pablo y que no conoce la Torá. Eso es lo que es un indocto. Cuando ustedes lean docto, indocto en las escrituras, se está refiriendo docto a una persona o una doctora de la Torá, a un sabio de la Torá. Cuando ustedes lean en las escrituras indocto, se está refiriendo a una persona que se dice conocer, pero no sabe de la Torá. No es doctor de la Torá, no es sabio de la Torá. Y eso era lo que pasaba en ese entonces. Estas personas no entendían a Rashaul y no entendían su enseñanza porque no conocían la Torá. Anteriormente, cuando empecé a estudiar las raíces hebreas y comprendí esto, porque mucha gente me decía, pero no, ¿por qué te vas a meter ahí? Vas a caer en maldición. Lo que más me animó fue estos versículos bíblicos que voy a repasar. No voy a tomarlos todos, pero voy a repasar y ustedes mismos pueden leer. Voy a tomar, por ejemplo, al Salmo 19:7, que inclusive ya hace unos 3 años atrás, este salmo me daba en la cabeza y en mi corazón. Porque yo me dije, bueno, ¿realmente la Torá de Dios es una carga? ¿La instrucción de Dios es una carga? ¿Es una maldición? ¿Realmente es así? Pero si es así, entonces David, siendo inspirado por el Espíritu del Eterno, entonces estaría mintiendo cuando él escribió estas palabras. Salmo 19:7 dice David: la Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio y sencillo. Este versículo o este pasaje escritural me hacía vuelta la cabeza, porque yo decía, bueno, si en realidad la Torá causa maldición, ¿por qué David estaba citando este texto? Más inspirado por el Espíritu del Eterno. ¿Por qué David escribía esto si la Torá iba a ser una carga? Y ese versículo me daba vuelta en la cabeza. Pero cuando empecé después más a comprender, y es más, llegué al Salmo 119, que es más, tocaba algunos versículos de paso, pero cuando leí todo el 119 me di cuenta de que no, de que la Torá realmente no era una carga y no era una maldición. Y más cuando me acordé, cuando el Espíritu del Señor, cuando el Eterno permitió por medio de su Espíritu comprender de que cuando Rashaul le escribía a Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 diciendo: toda la Escritura es inspirada por el Eterno. ¿Útil para qué? Para enseñar, corregir, instruir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Si yo comprendo que lo que decía Rashaul, toda la Escritura, no se refería inclusive al Nuevo Testamento, porque en ese entonces no se había escrito todo el Nuevo Testamento, no se había terminado todo el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, sino que se estaba refiriendo, ¿sabe a quién? A la Tanakh, y sobre todo a la Torá, a la Torá. Cuando yo leí eso y me vino a acordar lo que Rashaul había dicho, entonces entendí de que realmente la Torá de Dios no es una carga. El Salmo 19, por ejemplo, tomemos el versículo 16, que dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré
de tus palabras, me regocijaré en tus estatutos. En el Salmo 119, 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. En el 44 dice, guardaré, del 119 también, guardaré tu Torah siempre. No dice, bueno, por 10 años, por 15 años, bueno, vamos a guardarlo por un siglo. No, dice siempre. Dice, para siempre y eternamente. Eternamente. Y dice más adelante en el 45, ¿y andaré en qué? En libertad. Mire qué cosa, andaré en libertad. Alguien dijo de esta forma, la única forma que haya libertad es que haya ¿qué? Ley. Cuando hay ley es cuando hay verdadera libertad. Mire qué cosa, cuando leí esto, no lo leí de un cristiano, de un creyente, lo leí de un filósofo que ni siquiera cree en esto. ¿Ah? Lo dijo uno que no era cristiano, ni mesiánico, ni creyente, ni judío, sino un filósofo. Mire, la verdadera libertad es cuando hay ley. Imagínense si viene de quién, del Eterno. ¿Ah? Bien, importante, ¿verdad? Y no, y lo que más me llenó la atención fue esto en el 72, del mismo Salmo 119. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y voy a leer uno más, y luego usted se lee todo el Salmo de 119, que es increíble ese Salmo. Ese Salmo es increíble. Todas las escrituras es increíble. Pero me llamó bastante para encontrar una explicación más concisa de que nosotros, como parte del cuerpo, como parte del pueblo de Dios, tenemos que hacer. Y en el 77 dice, venga a mí tus misericordias, para que viva, porque ¿qué? ¿Tu Torah es qué? ¿Es mi amargura? No, ¿verdad? ¿Es qué? Mi delicia. No dice mi amargura, es mi tormento. No, ¿cierto? Dice mi delicia. Increíble, ¿verdad? Mire esto. En el Brit Hadashah, vamos a ir adelante, vamos a ir un poquito más adelante. En el Brit Hadashah, para que ustedes no piensen, no, pero espérense, ¿qué tal en el Brit Hadashah? Porque creo que dice algo diferente. No. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos son gravosos? ¿Son pesados? ¿Traen maldición? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Sus mandamientos no son gravosos. Pero lo que me llama la atención es esto. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es que santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Si es verdad de que hay prácticas judías que en la Torah no se encuentran y que no nos manda que guardemos. Y eso es lo que le llaman la halajá judía. Eso era una de las cosas por la cual nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, tenía problemas en su tiempo, con los líderes religiosos. No porque ellos le mostraban que estaban guardando la Torah del Eterno, o que él estaba en contra porque ellos supuestamente estaban guardando la Torah del Eterno, sino más bien por esa misma razón que yo les estoy compartiendo ahora. Pero como les dije, nosotros, como parte del pueblo de Dios, que hemos comprendido esto, sí tenemos que guardar la Torah del Eterno. Ahora, también tenemos que entender que hay muchos mandamientos que no aplican según la Torah a todos. Eso tenemos que comprenderlo también. Eso tenemos que comprenderlo porque hay mandamientos en la Torah que aplican solamente a reyes. Hay mandamientos a la Torah que solamente aplica a sacerdotes. Hay mandamientos a la Torah que solamente aplica a las mujeres. Hay mandamientos en la Torah que se aplica solamente estando inclusive el templo en Jerusalén. Hay mandamientos en la Torah que solamente se aplica en la tierra de Israel.
Hay mandamientos en la Torah que se aplican a nosotros, sin ser sacerdotes, reyes, etcétera, etcétera. Sobre todo estos mandamientos que hablan en el capítulo 20, que son las 10 palabras, lo que los sabios conocen como las 10 palabras. Pero hay muchos que dicen, no, usted ni siquiera, no necesariamente tiene que guardar ello. Miren, y que si quiere guardarlo, entonces tiene que transformarse en judío. No tiene que transformarse en judío. Usted tiene que convertirse al Dios de Israel, volver de nuevo a esas costumbres que Dios le dio a Israel. Volviendo al tema de Moisés y de nuestro santo maestro, que el pastor inclusive tomó, de que Moisés fue el líder, fue la persona que Dios escogió en ese momento, ¿para qué? Para liberar a Israel, ¿cierto? Y estudiando la Torah, me di cuenta de que cuando el Eterno le dio la Torah a Moshe para dársela al pueblo de Israel, él no se la tuvo que explicar como hoy en día estamos explicándole, o se la estamos explicándosela a ustedes. Él solamente la escuchó y se la del Eterno y se la pasó de igual forma al pueblo. Así como la escuchó, él la pasó. Y miren que ellos se escucharon y empezaron a entender. Pero de pronto lo que me llamó la atención fue de que, porque ellos pudieron entender rápidamente, sin explicación, la Torah. Lo que yo pude entender o lo que yo pude analizar aquí es que eran personas que no tenían prejuicios, en este caso de religiosidad, eran como bebés. Recuerda lo que dijo nuestro santo maestro acerca de que fuéramos como niños, porque ellos reciben todo y lo creen así tal y cual. No tienen que estar explicando, uno no tiene que estar explicándole tanto como hoy en día cuando ya una persona tiene cierto resabio. ¿Sí? Es muy difícil, y uno tiene que entonces explicarle y explicarle y explicarle, por lo menos cuando ellos, si usted lee toda la Torah, usted se va a dar cuenta que lo que hacían ellos era recitar la Torah, como hacemos aquí, ¿sí? Pero no dar ninguna explicación, sino que ellos escuchaban y eso tenían que guardarlo hasta la próxima vez que tenían que reunirse, sin ningún tipo de explicación. Pero, ¿por qué pasa eso hoy en día? ¿Por qué hay que dar explicación? Por muchas razones. Una de ellas, más en los tiempos de nuestro santo maestro, fue de que a pesar de que el Eterno le dio la Torah a Moisés muy bien entendida, hoy en los tiempos de nuestro santo maestro, inclusive peor ahora, esa Torah ha sido torcida, o la enseñanza del Eterno ha sido torcida. Entonces, a Moisés se le dio la Torah, pero el Mesías no solamente vino a enseñar la Torah, pero vino de nuevo a enderezarla. ¿Por qué? Porque la Torah se había torcido. Y no solamente se había torcido, sino que estas personas que estaban sirviendo como líderes, ustedes pueden buscar la historia, sobre todo en los tiempos de los Hasmoneos, Macabeos, estas personas empezaron por cuestiones políticas, a cambiar el mecanismo, inclusive del sacerdocio. Estas personas llegaron a crear lo que se llama hoy en día, lo que se conoce como judaísmo. Y usted puede buscarlo en la historia y usted se va a dar cuenta de dónde sale el judaísmo que hoy en día se ve. Y estas personas le añadieron al mandamiento ciertas ramitas, como por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos nos la dieron, ¿verdad? La Carta Magna. Y resulta de que hoy en día usted puede ver que las personas no se rigen bajo la Constitución de los Estados Unidos. Existen ciertas ramitas en las leyes de la Constitución llamadas enmiendas en español. Y me di cuenta de que hay muchas enmiendas que inclusive contradicen las mismas leyes de la Constitución. ¿Hay usted eso? Usted se dé cuenta. Entonces, haciendo un paralelismo con esto, para que esto lo dije para que usted entendiera lo que pasaba o lo que estaba pasando en ese momento. Estas personas también hicieron eso. Es más, tomando en cuenta de lo que le dije, estos personajes o estos líderes religiosos ponían por encima, aún todavía, estos mandatos encima de la Torah.
El Santo Maestro lo que vino a hacer fue volver a enderezar la Torá. Por eso es que leemos, vamos a ir a Mateo, ya ustedes lo han leído, pero me llama la atención, porque él, en vez de enseñar en contra de la Torá, él enseñó a favor de la Torá, o enseñó Torá y la empezó a enderezar para darle la interpretación correcta. ¿Por qué? Moisés se la pasó al pueblo de una forma directa y ellos entendieron. El Mesías tenía que explicar. ¿Por qué? Porque la Torá se había torcido. Y hoy en día tenemos que aún explicar más, a lo mejor de lo que pudo haber explicado el Mesías. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque se ha torcido ahora, todavía aún más. Y por eso que una lectura que puede tomar por lo menos 1 hora al máximo, ahora se toma 2, 3 horas. ¿Por qué? Por la misma explicación. Pero tenemos que hacerlo ¿para qué? Para nosotros salir de aquí entendido de lo que Dios nos dio, para que nosotros pudiéramos recibir ese pacto y cumplirlo. Y así, como dijo el pastor, usted mismo, cuando se le pregunte, ¿usted es Israel? Entonces usted pueda responder correctamente. Pero mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice más adelante, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Miren, en este pasaje nos damos cuenta de algo. Él lo que está mostrando, lo que está enseñando es que yo no vine a quebrantar la Torah, sino que o a desobedecerla o a decirle de que ya no está en su vigor, sino que yo vine a darle la interpretación correcta. Tanto así de que él exaltó o resaltó que cualquiera que quebrantara hasta el más pequeño, ese pequeño será en el reino de los cielos. Hay otra versión que dice, tomando desde el punto hebreo y teniendo en cuenta los manuscritos del Shem Tov, Mateo o Matillahu en hebreo, este versículo estaba mostrando de que el que quebrantara o enseñara uno de estos mandamientos no tenía entrada al reino de los cielos, o no iba a tener entrada en el reino de los cielos. Sí. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a dar el verdadero valor. Perfecto. Su verdadero valor, o sea, su explicación correcta, la esencia, el espíritu de la Torá. Y no solamente eso, sino que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si la justicia de ustedes. Recordemos de que él estaba hablando al grupo de judíos. Y él estaba mostrando la justicia que mostraba, o la justicia de que los fariseos o los escribas trataban de mostrar, que no era la justicia de Dios. ¿Ok? So, hay que tener en cuenta eso. Ahora, muchas personas dicen, no, aquí está hablando del cumplimiento profético de la venida de él. No, porque acabamos de leer que el que quebrantare unos, inclusive el más pequeño, de esos mandamientos, ¿de cuáles mandamientos? De la Torá que Dios le dio a Moisés, aún el más pequeño. Todos los mandamientos son importantes y por algo el Eterno los dejó. Por algo los dejó. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que yo les había dicho anteriormente, y es esto. Una cosa es la Torá de Dios escrita, y otra cosa son los mandamientos y tradiciones de lo que hoy en día los judíos enseñan. ¿Sí? Ellos tienen, creo que ustedes han oído hablar, tienen otros sistemas además de la ley oral, de la ley escrita llamada ley oral.
Vamos a ver si eso realmente, no estoy diciendo de que no podamos tomar referencia de estos escritos, pero miren lo que dice el Eterno en Deuteronomio capítulo 27, porque ellos dicen, no, eso fue un mandato del Eterno, darnos la ley escrita y que mantuviéramos la ley oral. Pero podría yo de pronto estar de acuerdo con respecto a una ley, una supuesta ley oral, pero dada a Abraham, y que Abraham lo pudiera haber dado a sus hijos, pero llegó el momento, porque hay un pasaje de las Escrituras, yo lo estaba buscando, no lo encuentro, yo lo leí, donde dice de que Abraham guardaba la Torá del Eterno. Ahora, ¿sería toda esta Torá? Pues no, no sería todo, pero lo que en ese momento Dios le había permitido a él dar en su respectivo tiempo, y que lo fue pasando a sus hijos. Muchas personas me dicen, no, pero no creo que el Shabbat sea algo que el Eterno lo había dado desde el principio. Bueno, por lo menos hay un precedente, y es cuando él descansó el séptimo día. Ahora usted podría decir, no, pero ellos no descansaron allá en Egipto. Pero recordemos una cosa, Egipto los obligaba a trabajar todos los días. No había forma de que ellos se negaran a Egipto o al faraón, no había forma. Pero de que ellos podían haber conocido el mandato, pues sí. Es más, por ahí estuve estudiando la historia, y se dice, hay muchos historiadores, muchos, o sea, no la mayoría, pero sí hay muchos historiadores que concuerdan que habían tribus muy antiguas que guardaban el Shabbat. Imagínense eso. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 27. Con respecto a esta ley oral, miren lo que dice. Versículo. El versículo 3 en especial. Podemos leer desde el principio, pero para hacer rapidito del versículo 3. Deuteronomio capítulo 27, versículo 3. Y dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torah. Lo dice una partecita, y el otro pues llévala oralmente y pásala a tus siguientes representantes o líderes o sacerdotes o jueces, etcétera. No. ¿Qué dice? ¿Escribe qué? Todas. 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 Y cuando es toda, es toda. Es toda. El Eterno mandó a Moisés ¿a qué? A que toda la Torá fuera escrita. Y lo que me llama la atención, e irónicamente lo digo, es que no por burla, créanme que no lo hago por burla, sino para que ustedes aprendan, porque sí es importante la Torá de nuestro Señor, es importante, pero hacer una diferencia también entre la Torá oral y escrita, porque eventualmente esta Torá oral llegó a ser escrita. Vamos a Mateo. Mateo 23. Sí. Mateo 23, del 1 al 3. Dice así. Mateo 23, del 1 al 3. Dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Resulta ser de que en unos versículos más anterior y muchos versículos más después, nos damos cuenta que inclusive nuestro Santo Maestro critica a los escribas y fariseos en sus enseñanzas y doctrina. Entonces, ¿cómo es posible de que si el Señor antes los critica, lo que ellos estaban enseñando, ¿sí?, y lo critica después, cómo es posible que aquí, como leemos, dicen de que lo que ellos digan, ¿qué? Dicen, háganlo. ¿Cómo es posible? Resulta que esta traducción, como ustedes muy bien lo saben, desgraciadamente ha sido o tiene mano católica, mano de sacerdote, tinta de sacerdote, y se ha encontrado, como hemos compartido, un manuscrito antiguo también del manuscrito de Mateo, pero en hebreo.
y hay muchas pruebas, aunque no es un manuscrito del original del primer siglo, o el original que escribió Mateo, o Matías, hay pruebas históricas de los que son llamados padres de la iglesia, que muestran que Mateo escribió este evangelio en hebreo. Y no solamente este evangelio, pero hay también pruebas de otros escritos de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, en hebreo. Y no solamente esto, pero se cree que puede de que casi todas las escrituras se hayan escrito en hebreo, pero que eventualmente, como la lengua era más conocido, y no solamente más conocido, sino que como Israel estaba esparcido en todas las naciones, se tenía que dar en la lengua que en ese entonces Israel tenía, que era la más conocida, el griego. Pero también hubieron manos que alteraron algunos textos. Pero gracias a Dios que preserva su palabra, quedó en la historia este manuscrito hebreo. Y este manuscrito hebreo no dice de que así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Primero que todo hay que entender una cosa. Cuando aquí dice, en la cátedra de Moisés, en el original, porque así, en el hebreo de Shem Tov o el hebreo de Matillahu, lo que está queriendo decir, o lo que dice o lo que traduce es que en la silla de Moisés, en este caso en las sinagogas había un lugar donde se podían sentar los líderes religiosos para citar la Torá y darle la explicación. Y esta silla era conocida como la silla de Moisés. Que el que se sentaba aquí tenía la autoridad supuestamente dada por Moisés para que ellos pudieran interpretar las escrituras. ¿Ve? Mire esto importante. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando el Mesías estaba hablando acerca de la silla, en el Shem Tov de Mateo o en el Mateo de Hebreo, se está diciendo, o específicamente se estaba refiriendo de Moisés. O sea que cuando estaba hablando que así todo lo que os digan, no estaba diciendo todo lo que os digan los fariseos, sino que en el hebreo dice, así que todo lo que él les diga, refiriéndose a quién, a Moisés, a Moshe Rabenu. Todo lo que él dice en el original hebreo, les diga, ¿sí? Guardéis, guardadlo y hacedlo. Mire eso. Por eso es que uno tiene que orar, indagar. Recuerden lo que pasó en el tiempo de Hechos los Apóstoles en Berea. Pablo y Silas fueron a predicar en este lugar. Dice de que había muchos judíos nobles que cuando los escucharon dijeron, oh sí, te creemos, Pablo. Oh sí, Silas, tú tienes razón. No, ¿cierto? ¿Qué dijeron? Primero, ¿qué? Fueron que a escudriñar para ver si todas estas cosas eran así. Y no solamente escudriñar, pero cuando fueron a escudriñar, esta palabra escudriñar es investigar, indagar, escarbar, ir más profundo. Entonces fue cuando ellos comprendieron que lo que Silas y Pablo estaban hablando eran conformes a las Sagradas Escrituras, y ellos aceptaron ese mensaje y creyeron. Dice, y muchos creyeron. Entonces, si nosotros indagamos, nosotros investigamos, no nos quedamos solamente con lo que se nos dice, entonces nosotros vamos a poder comprender más. Porque como dijo el pastor ahorita, citando este pasaje que dice que si el que tiene falta de qué, de conocimiento, pídale a Dios. Es más, nuestro santo maestro dice de que el que pida, el Señor no le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente. No. Nuestro Padre Celestial nos da en abundancia, y si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos va a dar sabiduría en abundancia. Entonces, aquí, en este pasaje, se estaba refiriendo, era Moisés. Se estaba refiriendo a Moisés. Y para terminar, y ustedes tengan pendiente esto, hay que entender, a diferenciar entre la Torá de Dios, la Torá escrita, que tenemos aquí, escrita en este libro, y la Torá oral. Los santos maestros, una de las cosas por las cuales estuvo en discordia con los líderes religiosos era esto. Recuerden de que él mismo decía, ustedes hipócritas,
escriba y fariseo hipócrita. ¿Por qué? Porque ustedes dicen de que invalidan el mandamiento. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Por ejemplo, una de las tradiciones que ellos le criticaron era la lavada de la mano. ¿Por qué tú? Pero no era una simple lavada de manos para que las manos estuvieran limpias. No, era un rito que lo llevaban o lo ponían inclusive a la línea, inclusive más que la ley, más que la Torah. ¿Entiendes? Entonces él decía, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones. Hipócritas. Entonces tenemos que hacer esa diferencia, tenemos que comprender, tenemos que saber por qué. Por ejemplo, en ninguna parte de la Escritura nos dice acerca del lavamiento de manos y ese montón de liturgia que se hace. No dice, no hay ninguna parte natural que dice. Y eso lo tienen en grado mayor. Hay otro tipo de cosas, como por ejemplo, sin faltar el respeto, pero estuve estudiando porque alguien me llamó la atención a una pregunta acerca del gorrito, del equipar. Y dice, pero entonces nosotros estamos supuestos a guardar esto, y me puse a investigar y me di cuenta de que esa cuestión y con todo respeto, el que la quiere utilizar, la utiliza, y eso no quiere decir de que se va a condenar, o sea, condenar, pero tampoco va, exactamente, lo va a salvar, y que tampoco esta persona puede acusar a otra persona por no ponérsela y querer pretender, por decirlo así, y darse cuenta de que es parte de Israel. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, descubrir de que la gorrita inclusive no se encuentra en la Torah, o el mandamiento no se encuentra en la Torah, y que esto fue inclusive utilizado mucho después, es más, mucho después que en los tiempos de nuestro Santo Maestro. Es más, hay partes en el Talmud donde dice desde cuándo empezó desde cuándo se empezó a guardar o a ponerse ese mandamiento. ¿Okay? Hasta ahí lo dejo.